Muy bien, momento de hablar de cuestiones laborales y principalmente qué tenemos que hacer cuando hay algún tipo de incidente, accidente. Y para eso hoy contamos con la presencia nuevamente de la abogada Andrea Steinberger. Un gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Buena semana. Muy bien, Mayra, ¿qué tal? Encantada de estar nuevamente en tu programa, compartiendo con todo el equipo de trabajo. Y como te dije la otra vez, siempre es un placer volver a esta casa tan querida por mí. Y que la gente está tan pendiente y esperando tanto, digamos, cuando llega Andrea para empezar a mandar consultas y demás, porque, bueno, los temas que hoy puntualmente vamos a abordar tienen que ver con las ART. ¿De qué se trata esto y cuándo intervienen las mismas? Bien, las aseguradoras de riesgo de trabajo son empresas de índole privada que son contratadas por los empleadores con la finalidad de cubrir algún tipo de contingencia que tenga el trabajador, ya sea en el contexto laboral, en el trayecto desde su domicilio hasta su casa o en su defecto cuando posee o se le desencadena algún tipo de enfermedad de índole profesional. Claro. Pero también las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen otra finalidad, que es asesorar al empleador con la finalidad de que asuma todo tipo de posibles contingencias de riesgos que puedan suceder dentro de la empresa o el contexto del ámbito laboral. Así que bueno, las aseguradoras de riesgo de trabajo son empresas que comenzaron a tener su vigencia a partir del año 1995 y trajeron una solución muy importante porque los trabajadores estaban desprotegidos ante una contingencia, un accidente, por ejemplo, un accidente laboral, sea el que fuese, bueno, debía atenderse en su momento solo a través de su obra social. Bueno, esto es un seguro. Es una empresa de seguros que cubre no solo la contingencia en términos de la salud, sino que también en el supuesto de que haya secuelas, cubre la prestación dineraria, es decir, la indemnización. Claro. A ver, y entonces, en este asesoramiento que hacen tanto al empleador como al empleado, ¿qué tipo de servicios se brindan a su vez? Bueno, básicamente existen tres áreas fundamentales. Ajá. Una es el accidente de trabajo. Bien. Es ese que se produce, esa contingencia en el contexto laboral. Ejemplo, trabajador de una empresa está con el zamping y se cae en pallets sobre la pierna y se le quiebra la pierna. Eso es un accidente laboral. Ajá. ¿Sí? Puede suceder también que en el trayecto desde su casa hasta el lugar de trabajo o desde el lugar de trabajo hacia su casa cuando ya egresa del ámbito laboral pueda tener un accidente, ya sea caminando o si va en bicicleta, en moto, un accidente de tránsito. Ahí te hago un paréntesis. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, uno establece más o menos un recorrido que va a realizar desde su casa al trabajo y si por X motivo desvía ese camino, ¿automáticamente la RT no nos cubre más? No, en realidad puede suceder que uno tenga un recorrido distinto, como por ejemplo tenía un turno médico. Claro. Y tiene, debía ir a esa asistencia. No solo es el recorrido, sino el lapso. Hay un tiempo determinado desde el egreso del trabajo hasta la llegada del domicilio que la ART tiene cobertura. Así que bueno, está salvada tu pregunta y es muy inteligente la verdad la pregunta porque es una consulta que permanentemente nos hacen. Claro, porque muchas veces ha pasado esto, cuando uno tiene que establecer el recorrido queda pensando, ay, si ese día no vuelvo por ahí, ¿qué pasa? Claro, sí, está muy bien, muy bien tu pregunta. Pero bueno, decías, tiene estas tres grandes aristas. Claro. Y nomenclabas un poco qué podría ser considerado como un accidente laboral. Pero efectivamente, pero también están las enfermedades. Claro. Las enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Son aquellas enfermedades listadas, las que están en el contexto de la ley de riesgos del trabajo. Son enfermedades que están relacionadas con la actividad laboral.
Pero no solamente relacionadas con la actividad laboral, sino que además hay otro plus que tienen que estar, el trabajador tiene que estar expuesto a ese agente de riesgo. Ajá. Vamos a un ejemplo concreto. A ver. La flebopatía, las varices, es una enfermedad profesional. Pero yo, ¿cómo la contextualizo en el hecho puntualmente para poder denunciarla como tal? Bueno, el trabajador tiene que reunir ciertas condiciones laborales para que la misma sea considerada como tal. Ejemplo, estar parado las 9 horas de trabajo frente a un torno, en un radio limitado de movimiento. Entonces, bueno, ahí sí yo puedo decir que el trabajador está expuesto al agente de riesgo porque tiene poca movilidad, porque no se sienta. Entonces, bueno, puedo contextualizarlo. Distinto es si realizaría otro tipo de tareas distintas. Las hernias discales. Las hernias discales, por ejemplo, no están me refiero a las hernias de disco de la columna, no están contempladas como tales, como enfermedades profesionales, o sea, es una enfermedad no listada, pero eso no significa que no puedas reclamarla. Claro. No está listada porque en realidad se dice que las vértebras comienzan su envejecimiento a partir de los 21 años de edad, o sea, su deshidratación. Entonces, las ART han decidido no incluirlas dentro de las enfermedades profesionales, pero eso no obsta que una persona tenga hernias de disco por levantar bultos muy pesados. Entonces yo ahí demuestro el agente de riesgo. Claro. Y a ver, en este caso puntual, uno manifiesta una de estas enfermedades profesionales. ¿Qué rol cumple ahí el ART? ¿Esto hace que el trabajador tenga que seguir cumpliendo, desempeñando la tarea y percibiendo una indemnización por parte de la ART o cómo se dirime? Bien, para esa solución hay un remedio que es la denuncia. Ajá. El trabajador debe denunciar. ¿Quiénes tienen la potestad de hacerlo? ¿El empleador o el trabajador? Eso dice la ley. Claro. En el caso de un accidente de trabajo, en el contexto laboral, es el empleador quien debe denunciar dentro de las 48 horas posteriores a la incidencia o a la manifestación de la enfermedad profesional. Claro. ¿Sí? Pero si no lo hace el empleador, lo puede hacer el trabajador. ¿Por qué medio? Bueno, lo puede hacer, hay distintas alternativas y medios de comunicación, o si no, lo puede hacer a través de un telegrama laboral. Las enfermedades profesionales son muy difíciles, no tienen una manifestación de un momento al otro, o sea, son más atemporales. Es decir, la enfermedad profesional es algo que se viene produciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, bueno, como te decía, el caso de las varices, o por ejemplo una disfonía en el caso de una docente, o por ejemplo las hernias discales. No es algo que uno, excepto que se haga algún tipo de estudio específico, bueno, ahí es cuando determina que la tiene a la patología. Entonces, bueno, es mucho más difícil denunciar dentro de las 48 horas es la enfermedad profesional, pero de todas maneras sí podemos tomarlas desde el momento de la manifestación. Claro. O desde el momento del conocimiento de que tenemos esa patología. ¿Y qué pasa en caso de que la ART rechace alguna de estas enfermedades profesionales o accidente laboral? Bueno, hay distintas formas o causales de rechazo. Ajá. Una justamente es la que te decía, que no pertenezca al listado de las enfermedades profesionales. Otra es que no esté incluido dentro, el trabajador no esté en contacto con el agente de riesgo. También puede ser por culpa o dolo del trabajador, que el trabajador se la haya autoinfligido. Claro. A la patología. Como te dije, enfermedades que no están dentro de la nómina. Bueno, básicamente esas son las causales de denegatoria. Pero eso no significa, como te dije anteriormente,
que no sean contempladas como tales. Claro. Porque ante el rechazo de la ART, lo que tiene que hacer, lo primero es, el trabajador denuncia. La ART está obligada a tomarse un lapso de 10 días para ver si acepta o rechaza el siniestro. En ese periodo debe brindarle prestaciones al trabajador, ¿sí? Transcurridos esos 10 días, la ART decide si acepta el siniestro, entonces le comienza a dar las prestaciones que corresponden, o en su caso las rechaza y le llega la notificación al trabajador. Claro. Pero el trabajador, en ese caso, puede acceder a través de, bueno, en este caso ya empieza a tallar el trabajo del abogado o de la abogada, que nosotros somos quienes asesoramos en este tipo de reclamos, no solamente en la cuestión administrativa, sino también judicialmente. Claro, y bueno, justamente íbamos a eso, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene aquí el abogado en este acompañamiento? ¿Puede un trabajador solo empezar ese trámite y esa denuncia a la ART? ¿Es mejor hacerlo asesorado? Es mejor siempre hacerlo asesorado porque nosotros estamos especializados. Siempre hay que tratar de buscar entre la nómina de profesionales, abogados o abogadas que estemos especializados en el área. Como te decía, entonces nosotros empezamos a tener un rol importante en la vida del trabajador porque somos quienes nos ocupamos de la cuestión administrativa, o sea, el reclamo ante Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o sea, vamos a las comisiones médicas. Claro. Una vez agotada esa vía, pueden suceder dos cosas: que la Comisión Médica de Superintendencia del Trabajo considere que sí el trabajador está expuesto al agente de riesgo, que sí la enfermedad profesional es una enfermedad causada en el contexto del trabajo, o puede que ratifique la denegatoria de la ART. En ese caso, ya tenemos que pasar a otra instancia, que es la instancia judicial. Se inicia un juicio contra la aseguradora de riesgos del trabajo y que tiene, bueno, un proceso que requiere de paciencia y tiempo, pero una de las cuestiones fundamentales que deben suceder en ese juicio son las periciales, la pericial médica y la pericial de seguridad e higiene. Esas dos pericias son fundamentales para que, en mi caso, yo como abogada pueda demostrar que mi cliente tuvo o tiene una enfermedad profesional y que estuvo expuesto a ese agente de riesgo. Andrea, agradecerte como siempre por la claridad en todo esto, pero ¿dónde puede ir la gente a consultar en caso de que tenga una necesidad de intervenir ante la ART, no sepa cómo hacerlo? ¿Dónde pueden consultar? Bueno, nosotros estamos en calle Alberdi 1155 de la ciudad de Rafaela, estamos en el barrio 9 de Julio. Así que bueno, ahí nos pueden encontrar, Alberdi 1155, entre Paraná y Magdalena de Lorenzi. Y nuestro teléfono es 3492-676191. Andrea, gracias como siempre por la visita. Te esperamos la próxima semana. Sí, seguramente la próxima semana con otros temas de interés para la gente. Hasta allí pasaba Andrea Steinberger, abogada de nuestra ciudad, hablando de las intervenciones de las ART, los roles de los abogados